Bueno, buenos días a todos y agradecer al Departamento de Matemáticas la invitación y todo el apoyo pues para poder colaborar en este ciclo de charlas de divulgación. Decir que nos han dejado el listón bien alto con Clara Grima la semana pasada, así que haremos lo que podamos. Bueno, como decía Antonio, nosotros vamos a presentar esta charla que se llama Fotografiando los datos desde su mejor ángulo. Bueno, vamos a ir poco a poco viendo de qué vamos a hablar. En primer lugar, nos ha hecho una pequeña presentación Antonio, pero queríamos presentarnos. ¿Vale? Nosotras somos profesoras del Departamento de Estadística actualmente, pero somos egresadas de esta facultad. Nerea es graduada, aunque empezó su licenciatura en Bilbao. Y yo soy licenciada también desde aquí, diplomada en Estadística. En diferentes momentos del tiempo hicimos el máster de análisis de datos multivariantes y nos metimos en este mundillo de la estadística multivariante haciendo la tesis también sobre este tipo de técnicas. Nos dedicamos también un poquito a la divulgación, no a los niveles de Clara Grima, por supuesto, pero a la divulgación de la ciencia y las carreras técnicas. Sobre todo, intentamos poner nuestro granito de arena evitando la brecha de género en estas carreras, a través de diferentes programas, junto con la Junta y otras empresas que también se dedican a este tipo de cosas. Bueno, estoy. Luego pasamos. Vale, una vez que ya sabemos quiénes somos, queríamos que pensáramos un poquito en qué momento nos encontramos. ¿Vale? Estamos en el siglo XXI, eso lo sabemos todos. ¿Vale? Pero nos enmarcamos dentro de la cuarta revolución industrial. ¿Vale? Esa cuarta revolución tiene que ver con la digitalización, aunque casi ya estamos pasando a la quinta revolución, ¿vale? Que tiene que ver más con la humanización y la personalización de todos los procesos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en esta revolución industrial, en la de la digitalización? Pues que en cada segundo somos capaces de generar millones y millones de datos, ¿vale? No solo a través de los ordenadores, de nuestros teléfonos móviles, de todos los aparatos inteligentes que tenemos en casa, que tenemos por las calles, sensores, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de datos que si no hacemos nada con ellos, pues realmente no sirven de nada, ¿vale? No tienen valor. Los datos los podemos imaginar como si fueran granos de arena en una montaña. Si no hacemos nada con esa cantidad de granos, pues se quedan ahí sin más y no nos aportarían ningún valor, ninguna información. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los datos? Pues más o menos lo que hacemos con los datos sería lo que podemos hacer con unas piezas de Lego, ¿no? Tenemos ahí un montón de piezas de todos los colores, de todos los tamaños, desordenadas, y lo primero que tenemos que hacer es un poco organizar esa información, esas piezas. Luego identificaríamos patrones, tendencias, y ya con eso pues podemos construir un castillo, un coche, un avión, lo que sea. Pues con los datos vamos a poder construir también una historia que nos va a aportar valor en el área en el que estemos trabajando. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos con los datos? Todos hemos escuchado hablar de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, deep learning, todas estas cosas, ¿no? El aprendizaje automático, es aquella rama de la inteligencia artificial que a partir de los datos y mediante una serie de algoritmos, lo que hace es enseñar a las máquinas a pensar o aprender como lo hacemos nosotros, los humanos, con nuestro cerebro. ¿Vale? Dependiendo de qué es lo que queramos que aprendan las máquinas, pues tenemos diferentes clasificaciones del aprendizaje automático. ¿Vale? Una de ellas, concretamente, la reducción de la dimensión, cuya primer técnica es el análisis de componentes principales, es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que pasa con el aprendizaje automático? Pues realmente es una versión más actualizada de lo que es la estadística multivariante. ¿Y qué es esa estadística multivariante? ¿A qué nos dedicamos los que estudiamos la estadística multivariante? Pues lo que vamos a tener es un conjunto de datos en el que tenemos una serie de observaciones que han sido medidas sobre muchas variables, ¿vale?
Y en ese contexto lo que queremos es analizar el efecto que tienen todas esas variables, pero de una manera conjunta, de una manera simultánea, ¿vale? No separadamente. Uy, me ha pasado. Vale. ¿Por qué la necesidad de la estadística multivariante y por qué no seguimos haciendo la estadística univariante que, bueno, pues vemos en los primeros cursos? Bueno, pues si pensamos un poquito en la realidad siempre es multivariante, ¿vale? Siempre intervienen diversos factores en cualquier fenómeno que nosotros queramos estudiar, ¿vale? De ahí, pues, la necesidad de ver cómo esos factores influyen conjuntamente en ese fenómeno que nosotros queremos estudiar, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Consideremos cómo se ha estado midiendo hasta más o menos relativamente poco tiempo el crecimiento económico de un país, ¿vale? Pues con el Producto Interior Bruto, ¿no? Que tenía, bueno, pues en cuenta una serie de factores económicos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues que nos hemos dado cuenta que solo con dinero no hacemos nada. Tenemos que tener en cuenta también a las personas y sobre todo también al medio ambiente. Es decir, que ya no nos interesa solo el desarrollo económico, nos interesa el desarrollo sostenible, ¿vale? Sostenible porque tenemos que tener un equilibrio entre el medio ambiente, las personas, la sociedad y, por supuesto, la economía, ¿vale? Es decir, hemos pasado de un factor a 3, que además cada uno de ellos, bueno, pues tiene también interrelaciones intrínsecas dentro de sí mismo, ¿vale? Pasamos a otra temática. Porque estamos hablando de datos económicos, pero también podemos pasar al deporte, ¿vale? ¿Cómo se hacían los fichajes en la NBA hasta hace unos años? Bueno, pues la mayoría de los equipos lo que miraban era la cantidad de puntos, ¿no?, que marcaba un jugador y en base a eso pues hacían esos fichajes. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que ya no solo van a tener en cuenta esos puntos, ¿vale? Porque un jugador se han dado cuenta que no solo es bueno por los puntos que mete, sino también por otras cosas, ¿vale? Como pueden ser pues los rebotes que recupera, las asistencias, los robos, los tapones, ¿vale? La NBA se ha dado cuenta de eso y ahora no hace un ranking de los jugadores en base solo a los puntos que consigue meter, sino también en base a todas estas cosas. Y ha generado una nueva variable que denomina Fantasy Points, ¿vale? Que recoge de alguna manera, bueno, pues todas estas variables que, bueno, pues nos dicen si un jugador es mejor que otro. Bueno, una vez que hemos visto qué tipos de datos nos encontramos en nuestra vida, matemáticamente, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es recoger esos datos como si fuera una matriz, ¿vale? Una matriz en la que en cada una de sus filas vamos a tener individuos, observaciones o los objetos con los que estemos trabajando, ¿vale? Generalmente vamos a suponer que tenemos n y cada una de las columnas va a ser una de esas variables que estamos analizando sobre ese conjunto de n individuos. Vamos a suponer, bueno, pues que hemos medido p. De manera tradicional solemos pensar que n es mayor que p, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues nosotros pensamos que estos datos pueden ser una nube de n puntos sobre un espacio p-dimensional, ¿vale? Cada una de las dimensiones pues representaría a las variables que hemos recogido, ¿vale? Vamos a tener presente cuál es esa estructura, porque nos va a servir después para entender por qué vamos a fotografiar el mundo. Vale, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo o de cómo sean los datos, pues tenemos diferentes técnicas del análisis multivariante que nos permiten llegar a soluciones, ¿vale? Generalmente, pues se clasifican en análisis supervisado y no supervisado. El análisis supervisado, aparte de esa matriz de datos multivariantes, pues tiene más información, ¿vale? Vamos a llamar esa información externa. Dependiendo de cómo sea esa información externa, pues podemos tener técnicas de clasificación o de regresión, ¿vale? En las técnicas de clasificación lo que tenemos es que sabemos cómo están clasificados o agrupados los individuos, ¿vale? Y queremos bueno, pues buscar cuáles son los factores que están influyendo en esa clasificación, ¿vale?
Si esa información externa es de tipo continuo, pues podemos utilizar las técnicas de regresión, que lo que nos van a ayudar es a buscar o a medir la influencia que tiene ese conjunto de datos multivariantes sobre esa variable externa. Si no tenemos información externa, pues podemos utilizar los no supervisados, ¿vale? Aquí tenemos pues, dos puntos de vista. Las técnicas de agrupamiento, que lo que nos van a ayudar es a buscar agrupaciones en esos individuos en base a cómo se están comportando conjuntamente en esas variables, o las técnicas de reducción de la dimensionalidad, de las cuales vamos a hablar un poquito más tarde, nos vamos a centrar en ellas, y son técnicas que lo que van a buscar es subespacios en los que proyectar esa nube p-dimensional, ¿vale? De tal manera que los patrones que pueda haber subyacentes en los datos, tanto de comportamiento de individuos como de covariación entre variables, pues se mantengan lo máximo posible. Es decir, que perdamos la mínima información en esa proyección, en esa fotografía. ¿En qué nos vamos a basar? Porque estamos hablando de datos estadísticos y estoy hablando de información. ¿A qué me refiero con información? Bueno, pues en estadística información es sinónimo de variabilidad, ¿vale? O sea que hablaremos indistintamente de variabilidad y de información. Con lo que me refiero con la pérdida de información mínima es a pérdida de variabilidad mínima, ¿vale? En estadística es muy importante la variabilidad, porque si no existe variabilidad en los datos no podemos utilizar las técnicas, ¿vale? Variabilidad significa que no tenemos constantes en nuestras variables, pero tampoco significa que sea todo lo contrario, es decir, que cada uno de los individuos tenga un valor diferente, sino que bueno, tiene que haber una cierta variedad. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo vamos a recoger esa información? Pues vamos a suponer que tenemos un caso en el que tenemos solo dos variables, ¿vale? Tenemos un espacio bidimensional o un plano. Pues lo que podemos hacer es representar esa nube de puntos para buscar posibles patrones, ¿vale? En este caso tenemos dos tests sobre que sirven para medir la inteligencia, ¿vale? Sobre 10 individuos y hemos representado esa información. Cada uno de los puntos pues, representa un individuo, ¿vale? ¿Qué podemos buscar en esta representación? Bueno, pues por un lado podemos ver la variabilidad que representa el test 1 mediante la varianza de esos datos, ¿vale? Estamos viendo qué información nos aporta el test 1. Por otro lado, podemos ver la variabilidad del test 2 y estamos viendo, bueno, pues qué información me está aportando en este plano el test 2. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo solo tengo por separado la varianza de uno y de otro, no estoy recogiendo de ninguna manera cómo están comportándose de manera conjunta esos dos tests, ¿vale? ¿Qué es lo que utilizamos en ese caso? Bueno, pues podríamos utilizar la covarianza, ¿vale? Que me va a decir cómo varían esas dos variables, pero de manera conjunta, ¿vale? Si tenemos un plano, bueno, pues bien, utilizamos la covarianza y vemos qué es lo que pasa, pero si tenemos más variables, ¿qué hacemos? Bueno, pues si tenemos tres tests que miden esa inteligencia, pues tenemos varias opciones, o hacerlo por pares, como lo hemos hecho antes, y tener las varianzas y las covarianzas, o bueno, hasta 3 tenemos la posibilidad de hacer una representación tridimensional, que bueno, todavía el ojo humano es capaz de ver en 3 dimensiones qué es lo que está pasando y poder buscar patrones entre esos individuos, ¿vale? Pero a partir de 3, ¿sois capaces de ver algo en 4 dimensiones? No, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Si tenemos más de 3 variables, pues ya no vamos a poder analizar así a simple vista qué patrones hay en los datos. Vale, ¿y qué hacemos con toda esta información? Varianzas de unos, covarianzas entre dos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es almacenarla en otra matriz, ¿vale? Que va a ser la matriz de varianzas covarianzas, ¿vale? Ponemos cuasi porque, bueno, los que ya hayan estudiado estadística matemática saben que la varianza no es un buen estimador puntual, así que, bueno, usamos cuasi varianzas que son mejores. ¿Qué vamos a tener en esa matriz? Pues vamos a tener en la diagonal las varianzas, ¿vale? Es decir, qué información tienen cada una de esas variables,
y fuera de la diagonal vamos a tener las covarianzas entre pares de variables. ¿Vale? Matricialmente, bueno, pues esa matriz la podemos obtener como x traspuesta por x entre n-1, suponiendo que nuestras variables están centradas. ¿Vale? Es decir, que nuestro centro de coordenadas está en el punto que representa las medias de todas las variables. Vale, ¿y qué tiene que ver la matriz de varianzas, covarianzas con esto que estamos hablando del análisis de componentes principales? ¿Cómo vamos a utilizar esto y qué tiene que ver con hablar de fotos? Bueno, el análisis de componentes principales es de las primeras técnicas que aparecieron en la literatura de reducción de la dimensión. Se las debemos gracias a Pearson en el año 1901. ¿Vale? Es decir, relativamente, bueno, pues no son muy antiguas, ¿vale? Estamos hablando de principios del siglo XX. Lo que busca el análisis de componentes principales es, bueno, pues generar nuevas dimensiones, ¿vale? Que van a ser combinaciones lineales de las variables de partida, pero de tal manera que las primeras absorban la mayor parte de información, es decir, la mayor parte de la variabilidad, y podamos desechar las últimas con el fin de tener un subespacio de dimensión menor en el que, bueno, pues poder ver esos posibles patrones de covariación o de similitud. ¿Vale? Esas nuevas variables, además, van a ser incorrelacionadas estadísticamente, que lo que quiere decir es que van a ser ortogonales, van a ser perpendiculares. Bueno, esta sería, bueno, pues una definición un poquito más formal de las componentes principales. Como he dicho, bueno, pues esas componentes principales van a ser combinaciones lineales de todas las variables de partida, ¿vale? Con lo cual, el objetivo sería buscar los coeficientes de esas combinaciones lineales, ¿vale? ¿Cómo vamos a obtener esos coeficientes? Bueno, pues vamos a verlo en un ratito. Tener en cuenta que esas nuevas variables, esas nuevas componentes principales, ¿vale? Las vamos a seleccionar de tal manera que su varianza sea lo máximo posible, porque estamos diciendo que lo que queremos es un subespacio de dimensión menor, pero que pierda la menor información posible. Con lo cual, vamos a seleccionar esas combinaciones lineales para que pase eso. ¿Vale? Como os decía, bueno, pues van a ser ortogonales, ¿vale? 2 a 2, y vamos a ver cómo calcularlas. Vale. ¿Por qué es importante los ejes de máxima variabilidad? Vamos a ver un ejemplo gráfico de por qué estoy hablando todo el rato de retener la máxima información o de retener la máxima variabilidad. ¿Vale? A lo mejor en un conjunto de datos no lo vemos, pero si lo vemos con objetos va a quedar más claro. ¿Me podéis decir qué veis aquí? ¿Qué os parece esto? Dime, nos han dicho cosas. Dobby. Es la primera, la que no me gusta a mí, la que siempre dice, me parece que es Dobby. Es Dobby, es un troll, un enanito. ¿Un elfo? ¿Qué más os parece? Un elfo. ¿Qué os parece? Siempre es Dobby y un elfo. Yo creo que son las habituales. Ahí está la respuesta, que la han dado los profesores. Efectivamente. Vale. No es un elfo ni es Dobby, ¿vale? Es un camello. ¿Vale? ¿Por qué ponemos este ejemplo? Bueno, pues para que veáis la necesidad de hacer esa proyección en el mejor ángulo, ¿no? Es decir, de la mejor manera para que nosotros podamos identificar qué es lo que hay ahí, ¿vale? Si hacemos la proyección desde ese ángulo, bueno, pues no va a quedar muy claro qué es lo que hay ahí. Sin embargo, si cogemos desde el otro prisma, pues sí que vamos a identificar que eso es un camello. ¿Vale? Bueno, aquí la hemos liado porque se ha movido el chupete, ya no nos... Vale, bueno, aquí eran ejemplos, pero se ha movido. ¿Vale? ¿Aquí qué veis? Esa ya sabemos que es un chupete, que ya nos lo ha chivado la diapositiva. Pero, ¿qué creéis que es eso? Parece un tornillo, ¿no? Pero bueno, tampoco queda muy claro que sea un tornillo. ¿Y aquello qué es? Una tetera, jo, qué vista tenéis, ¿eh? Efectivamente, es un tornillo, un chupete y una tetera, pero no se identifica de la misma manera dependiendo de cuál sea la rotación, ¿no?
según vayamos rotando, pues vamos a ver diferentes aspectos pues, de esos objetos, ¿no? Diferentes bueno, pues, detalles que nos van a ayudar a identificar qué es lo que es. Bueno, pues con esto queremos decir que realmente es importante encontrar esos ejes de máxima variabilidad, de máxima información, porque si no, bueno, pues podemos caer en la idea de que no hay ningún patrón, pero no es que no lo haya, sino que realmente no estamos viendo bien, no estamos mirando bien. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el análisis de componentes principales? Bueno, pues en primer lugar va a buscar un eje, ¿vale?, en el que la variabilidad sea máxima. ¿Vale? En este caso, bueno, pues la tetera es el primer eje principal y perpendicular a él, pues seleccionaría el siguiente que retiene pues, más información. ¿Vale? En el caso del tornillo, si os dais cuenta, bueno, pues el primer eje va a tener mucha más variabilidad y el segundo eje, sin embargo, es mucho más pequeño. Es decir, no en todas las situaciones vamos a tener pues, bueno, la misma cantidad de información. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo buscamos estos ejes? Hemos dicho que son combinaciones lineales, que tienen mucha variabilidad, pero ¿cómo la buscamos? Bueno, pues nos vamos a basar en algunos conceptos que sabéis de geometría, ¿vale? Y en el poder que tiene la matriz de varianzas-covarianzas, ¿vale? Las propiedades que a nosotros nos interesan de la matriz de varianzas-covarianzas van a ser principalmente estas tres, ¿vale? Va a ser una matriz cuadrada, ¿vale?, porque la calculamos de esa manera. Va a ser simétrica respecto a su diagonal principal, porque la covarianza es simétrica, me da igual calcularla de X y de Y que de Y y de X, ¿vale? Y por construcción, ¿vale?, es semidefinida positiva. Con lo cual, bueno, pues esto nos va a dar unas propiedades que van a ser interesantes a la hora de poder buscar esas combinaciones. ¿Vale? ¿Cómo buscamos esas combinaciones? Pues a partir del teorema espectral. ¿Os suena? Sí, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues ese teorema espectral nos va a dar la clave para encontrar esas combinaciones. Esto os tiene que dejar, esta broma con Harry Potter, que os deje en la cabeza que el teorema de la descomposición espectral y otras descomposiciones que son un poco hijas, digamos, de la descomposición espectral, van a ser las herramientas por excelencia del análisis multivariante. Al final trabajamos con matrices y es de lo que nos vamos a aprovechar. ¿Y dicho esto? Bueno, además este teorema espectral, bueno, pues tiene una serie de consecuencias para este tipo de propiedades que presenta la matriz de varianzas-covarianzas, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Bueno, voy a recordar brevemente cuáles son los valores y vectores propios, ¿vale? Porque es importante y los vamos a utilizar. Bueno, si tenemos una matriz, ¿vale?, perteneciente a RP por P, bueno, pues un vector propio de esa matriz va a ser un vector no nulo, ¿vale?, perteneciente a RP, de tal manera que tenemos un lambda, ¿vale?, un escalar que cumple que A por V es igual a lambda por V, ¿vale? Es decir, que la transformación lineal que puede presentar A, ¿vale?, sobre V solo ejerce un escalado, ¿vale? No existe rotación ni nada más, simplemente solo se escala, ¿vale? Ese escalar es lo que llamamos valor propio y el vector V pues es el vector propio asociado a ese valor propio. ¿Qué nos dice el teorema espectral? Bueno, pues que si nosotros tenemos una matriz A como la anterior y además es simétrica y semidefinida positiva, podemos factorizarla de esa manera, ¿vale? Como A igual a V por lambda por V traspuesta. ¿Qué va a ser importante para nosotros? Pues tanto la lambda como la V. ¿Por qué? La lambda, recordar que es una matriz diagonal cuya diagonal son los valores propios, ¿vale? Y la V es una matriz cuadrada que tiene en sus columnas los vectores propios y que además por las propiedades de simétrica y semidefinida positiva son ortogonales, ¿vale? ¿Por qué va a ser importante esto para nosotros? Porque nos va a permitir descomponer la matriz de varianzas-covarianzas y luego vamos a ver que esa descomposición nos va a permitir llegar a esas combinaciones lineales que son las componentes principales. ¿Vale? Aquí hay dos puntos que son importantes para la matriz de varianzas-covarianzas, que los valores propios son no negativos,
que ahora vamos a ver por qué es importante, que lo va a contar Nerea, y los vectores propios son ortogonales, con lo cual, bueno, pues nos va a ayudar a encontrar esas componentes principales que queríamos que fueran ortogonales. Vale, bueno, pues como os decía Ana, el análisis de componentes principales va a tener su poder en la descomposición espectral y en la matriz de varianzas, covarianzas y sus propiedades. Esto para nosotros es muy importante porque en el caso de los valores propios, a nivel estadístico va a tener una interpretación súper necesaria para nosotros, es que los valores propios van a ser mayores o iguales a 0. Y después el caso de los vectores propios. El hecho de que sean transformaciones ortogonales en el análisis de componentes principales a nivel interpretativo va a implicar que las componentes principales no compartan información, que esto a nivel de interpretación va a ser súper necesario. Volviendo un poco, retomando todas las piezas del puzzle que nos comentaba Ana, teníamos variabilidad. En estadística el poder está en la variabilidad. Recogemos la variabilidad para un espacio multivariante a través de la matriz de varianzas covarianzas, que es la que nos representa conjuntamente esa variabilidad. Y necesitamos proyectar la información de un espacio p-dimensional, donde no somos capaces de ver a simple vista, y nos gusta mucho ver a simple vista porque es sencillo, queremos proyectarlo en un espacio de dimensión menor. Ahora, cuidado, que no me puedo dejar información importante por el camino. Es decir, que lo que necesito es mantener la máxima información posible. Esto es lo mismo que si vosotros os hacéis un selfie, queréis salir pues enteros y guapos en la foto, ¿no? No hacernos un selfie desde atrás. Pues esto es exactamente lo mismo. Esta información de que las componentes sean incorrelacionadas y de que absorban secuencialmente, es decir, la primera es la más importante, después la siguiente y después la siguiente, la máxima información va a recaer sobre el poder de la descomposición espectral. Y volviendo un poco, retomando todas estas piezas del puzzle que os comentaba Ana y volviendo al análisis de componentes principales, que es una de las técnicas por excelencia, si las descomposiciones matriciales lo son, pues a nivel multivariante el análisis de componentes principales también. Volviendo un poco a esta técnica de reducción de la dimensión, os tengo que recordar que nosotros partíamos de una matriz de datos X que tiene información. Habitualmente decimos de individuos porque parece que lo asociamos mejor, pero bueno, objetos, observaciones, jugadores de la NBA, con el ejemplo que nos estaba poniendo Ana, y una serie de variables. Pues esas variables de rendimiento del jugador, ¿no? Rebotes, puntos, no sé, tiros libres y el porcentaje de anotación. ¿Qué es lo que necesitamos? Intentar explicar la información de estas P variables en un espacio de dimensión menor, que va a venir simplemente dado de encontrar quién es la matriz de cambio de base. Es decir, nosotros vamos a definir unas nuevas variables que intenten explicarnos la misma información que las variables originales, pero en un subespacio de menor dimensión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues definiendo cada componente principal como una combinación lineal de todas y cada una de las variables originales. Esto puede ser fácil o más difícil de interpretar, porque podemos estar trabajando con 8, 10 variables en la NBA, pero en genómica podemos estar trabajando con 20.000. ¿Vale? O sea que este punto también es importante. Es una combinación lineal y una proyección. Hay que encontrar la matriz de cambio de base, ahí se queda. Pero ¿cómo encontramos esa matriz de cambio de base? Pues volviendo un poco a la definición del análisis de componentes principales. Voy a calcular nuevas variables, componentes principales, combinaciones lineales de las anteriores donde necesito encontrar esos pesos, esa contribución, el mejor peso de la variable original que hace que veamos la foto desde su mejor ángulo, desde el que recogemos la máxima información posible. Básicamente lo que vamos a hacer es tratar de buscar nuevas variables que aquí hemos denotado como y maximizando su varianza. Y si nos ponemos a hacer un poco las cuentas matricialmente, maximizar la varianza, pues al final va a venir dado de una expresión que está asociada con la matriz de varianzas, covarianzas, por eso la presentábamos porque es la que recoge la variabilidad, pues ahí tiene que estar la información que nos interesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, en el ejemplo que presentaba Ana de los test, nosotros teníamos dos variables que covariaban conjuntamente, buscábamos una dirección de covariación, pero esa dirección está generada por infinitos posibles vectores, entonces tenemos que restringirlo. En estadística multivariante y en otras extensiones, lógicamente, pues habitualmente añadimos a este problema de maximizar la varianza, pues la restricción de que el vector sea unitario, el vector que va a generar la primera componente principal, la primera variable, la que tiene máxima información. Si no, bueno, pues al final puedo encontrar más.
Si nos ponemos a resolver este problema de optimización con el método de los multiplicadores de Lagrange, lo que encontraron fue que la solución, es decir, ese vector que genera la primera componente principal, que vamos a ir buscándola secuencialmente, viene dado pues, de esta expresión de aquí. Busco un primer vector que me genera la primera componente principal, que de la definición que nos ha presentado Ana y de lo que ya deberíamos recordar todos, ¿quién es? Pues estoy buscando un vector propio de la matriz de varianzas-covarianzas, la que comúnmente llamamos matriz de covarianzas, asociado al valor propio lambda. ¿Pero cuántos valores propios tenemos en la descomposición espectral? Pues a ver, bueno, estamos suponiendo, que esto se me ha olvidado decirlo, estábamos suponiendo, como ha dicho Ana, una matriz de datos tradicional en análisis multivariantes, que siempre tenemos más individuos que variables, porque hoy en día podemos recoger más información, pero anteriormente lo habitual era poder recoger menos información de variables que de individuos. Esto no ocurre así, pues, por ejemplo, en el caso de la genómica, como os decía antes, y estamos suponiendo que es de rango completo, ¿vale? Pero en este caso, si volvemos al tema de que la primera componente principal es la que maximiza la información, la que maximiza la varianza, otra vez si nos ponemos a calcular la varianza de esta nueva variable, llegamos a que viene dada por lambda, el valor propio. O sea que aquí añadimos la interpretación de los valores propios al caso multivariante, y es que los valores propios representan la varianza de las componentes principales. Que este punto es importante. ¿Cuál voy a coger? ¿Qué hacemos? Pues si tengo que maximizar la varianza de todos los valores propios, si son varianza, voy a coger el más grande, que será el asociado a la máxima información posible, ¿no? Eso es justamente lo que hacemos. Si seguimos buscando las siguientes componentes principales, ya tenemos la primera, estupendo. La primera va a estar generada por el valor, su varianza es el valor propio más grande, y el vector que genera esa primera componente principal es el vector asociado, el vector propio asociado a ese primer valor propio. Tenemos la primera, voy a buscar las siguientes, pero es que de la definición de las componentes principales, 2 puntos. Absorben la máxima información secuencialmente, es decir, que la segunda componente va a ser la segunda con máxima información, la asociada al segundo valor propio más grande. Y otro punto es que tienen que ser ortogonales. ¿Por qué? Porque buscamos, al final buscamos variables que a nivel estadístico no compartan información y que se interpreten de manera más sencilla, que no compartan esa información. Pues, ¿qué vamos a hacer? Este mismo proceso, añadiendo esa nueva restricción de que a mayores la covariación tiene que ser 0 entre la componente 2 y la 1, si seguimos calculando, pues llegamos a que lógicamente la solución del análisis de componentes principales recae en calcular la matriz de varianzas-covarianzas, en descomponerla a través de la descomposición espectral y en mantener la información de los valores y vectores propios, variabilidad y transformaciones, y estas transformaciones ortogonales. ¿Qué voy a conseguir con todo esto? El proceso del análisis de componentes principales, que como os decía Ana, año 1901, importantes aportaciones de Hotelin en el 33 desde este punto de vista, al final recae en tener una matriz de datos multivariante, calcular su matriz de varianzas-covarianzas, descomponerla espectralmente y quedarnos con la información que nos interesa. Esta matriz V de vectores propios va a ser la matriz de cambio de base del espacio de variables originales al espacio de nuevas variables, que le ponemos este nombre de componentes principales y así parece que nos damos un poquito más de historia. Y una vez que tenemos la matriz de cambio de base, pues proyectamos en el nuevo espacio, simplemente. ¿Qué vamos a conseguir ahora? No las puntuaciones de los individuos, de nuestros jugadores de la NBA, en ese espacio de 10 posibles variables que miden rendimiento, sino nuestra información de los mismos individuos, nuestros jugadores, que es en el fondo de lo que queremos obtener información en un espacio de menor dimensión. Por ejemplo, se me ocurre, podrían ser 2 componentes principales que recojan la información de rendimiento ofensivo y rendimiento defensivo. Tapones, pérdidas, lo que sea, en un sitio, puntos, asistencias en el otro. ¿Vale? Esto en cuanto a la matriz de vectores propios. Y entonces me deberíais decir, vale, está asociado al rango. Si el rango es P, porque estoy partiendo de una matriz en individuos P variables, P menor que N, ¿dónde queda la reducción de la dimensión, Nerea? Si al final estoy partiendo de P variables originales, expresando la misma información en un nuevo espacio P dimensional. ¿Por qué os habla todo el rato, Ana, de que hacemos la mejor foto en un subespacio de menor dimensión? Porque lo único que hemos hecho en este caso ha sido ordenarnos la información según nos convenía. Esto es como... El otro día puse este ejemplo y dije, oye, mira, que parece que se entiende. Esto es como si vais a vuestra habitación y tenéis la ropa tirada y los libros tirados por el suelo.
Al final tengo que mirar hacia todos los sitios para ver dónde está algo que yo esté buscando. Sin embargo, si ordeno la información, la ropa en el armario y los libros en la mesa, cuando yo vaya a buscar no tengo que mirar en tantas direcciones, sino que busco en las direcciones de máxima variabilidad, en las de máxima información. ¿Por qué? Porque al calcular las componentes de esta manera, lo único que hemos hecho ha sido reordenar la información de manera que nos interesa. Las últimas tienen información residual. Recordad que están ordenadas de máxima a menor información a través de sus valores propios. Los últimos valores propios van a ser la mayor parte de las veces 0, porque las variables están relacionadas. Partimos de esa relación para reducir la dimensión. ¿Qué hacemos entonces? Pues cogemos la goma de borrar y las últimas componentes nos las cargamos, tal cual. No las tenemos en cuenta. Hemos reducido la dimensión de P, por ejemplo, a Q, con Q menor que P, ¿vale? Esto en cuanto a la matriz de vectores propios. Pero ¿qué pasa en cuanto a la matriz de valores propios? Que vale, he reducido la dimensión, pero ¿dónde pongo el punto? ¿Dónde pongo el punto de corte? 2, 3, 4, 5, 10. ¿Dónde está? ¿Quién nos dice esa información? Los valores propios. ¿Que por qué tenían para nosotros una propiedad importante al venir de la matriz de varianzas, covarianzas y ser semidefinida positiva en que son mayores o iguales a 0? ¿Qué hacemos? Al final, para reducir la dimensión, tratar estos valores propios como una especie de medida de bondad de ajuste de nuestro modelo. Aunque aquí tenéis algunas propiedades de su varianza, os las cuento brevemente. 2 puntos. El primero, la información que yo explico es la misma. Si yo tenía cierta variabilidad total, cierta información total a explicar, la que yo explico con las componentes principales no cambia, es exactamente la misma. Lo único que he hecho ha sido reordenarla. ¿Sí? Segundo punto, los valores propios recogen la variabilidad de mayor a menor de cada una de las componentes principales. Pues los utilizamos para definir al final, con una proporción relativa, cuánta variabilidad está explicando cada una de las componentes con respecto al total. Fin. Y decidimos. Existen distintos criterios para la toma de decisiones en este sentido. ¿Vale? ¿Qué estamos consiguiendo de esta manera? Eliminar ciertas variables que quizás puedan tener información redundante y vemos la misma información en un espacio de menor dimensión. Claro, para ver todo esto, lo que más nos gusta a nosotros, lógicamente, es pues, ver posibles aplicaciones. En nuestro caso, hemos trabajado en áreas súper diversas y a la hora de plantearnos qué aplicaciones llevamos el viernes para que les llame un poquito la atención, pues hemos escogido 3, que es con lo que terminamos. ¿Vale? 3 aplicaciones del análisis de componentes principales con datos reales. Con datos reales, todos menos el primero, que nos los hemos inventado. El primer ejemplo que os queremos mostrar es un caso de asignaturas, porque el análisis de componentes principales ha estado con vosotros y con vosotras desde que estabais en el instituto, básicamente, con los profesores. Aquí tenemos un caso inicial para entender muy bien lo que hacen las componentes principales de una manera súper sencilla. Tenemos recogidas en esta matriz de datos multivariantes, que es pequeñita, tenemos la información de 15 estudiantes, los que sean, a una serie de asignaturas de instituto. Su nota en lengua, en matemáticas, en física, química, educación física, las que sean. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Pues ser un poco orientadores en ese momento de cuarto de la ESO en el que vais al orientador a ver por qué camino tiráis, que no tenemos ni idea muchas veces de por dónde seguir, bachillerato de ciencias, bueno, con todas las ramas que hay hoy en día, pues vamos a intentar aplicar el análisis de componentes principales para ayudar un poco a la toma de esa decisión. En este caso, hemos aplicado el análisis de componentes principales, donde nosotros tenemos 8 variables de partida, necesitaríamos representar esto en un espacio 8-dimensional, no somos capaces de verlo, reducimos. ¿Cómo reducimos con las componentes principales? Lo primero es decidir con cuántas nos quedamos para después ya mirar. Y es que vimos a través de los valores propios de la matriz de varianzas covarianzas que si nos ponemos a calcular el porcentaje de información explicada, las 2 primeras explican un 81% de la información total. Es mucho. A veces el 30 también es mucho. A veces el 40 también es mucho. Aunque eso parece que nos da así un poquito, ¿no? Como que se te encoge el estómago. No, un 80% de la información es mucho. Esto es habitual que pase. Estoy en un espacio de 8 variables. O sea que con 2 ya nos suele ocurrir. Pues me olvido del resto y me quedo con las 2 primeras. Siguiente punto, matriz de vectores propios de la matriz de varianzas covarianzas. Me quedo con los 2 primeros. Primera componente, hemos dicho que es una combinación lineal de todas las variables originales, es decir, de las notas de lengua, física, química, bla, bla, bla. Segunda componente, una combinación lineal de todas estas. Los vectores propios nos devuelven el peso
la importancia, la contribución que tienen las variables originales en la conformación de las nuevas. Entonces, esto para nosotros tiene mucha importancia a nivel práctico, a nivel de interpretación. Porque pensad que estoy pasando de unas variables que conozco, son muchas, pero las conozco, a dos nuevas que no conozco. Ya nos ha dicho al principio, para nosotros el análisis de datos tiene sentido si soy capaz de darle valor a los resultados que obtengo. Es decir, que tengo que darle un significado a esas nuevas variables. Mirando cómo son los coeficientes de los vectores propios, que, aunque aquí no lo hemos añadido, estos coeficientes reproducen la correlación entre las variables originales y las componentes principales, puedo ver que en el caso de la primera componente, la gente que está un poquito más cerca de la diapositiva, los coeficientes, el signo viene de la propia correlación, directa o inversa, su magnitud son coeficientes de correlación lineal entre -1 y 1, pues la primera componente básicamente está recogiendo información de matemáticas, física, química. Un poquito también en este ejemplo no sé si lo hemos incorporado. Bueno, está por aquí la filosofía, a veces también nos sale, como son unos datos inventados para este caso, pues. En el caso de la componente 2, los mayores coeficientes son los asociados a lengua, historia, filosofía, educación física un poquito más. ¿Qué hacemos con estos coeficientes de los vectores propios? Tener nuevas variables, dos componentes principales que las hemos denominado el conocimiento de ciencias y el de letras, por ejemplo. De esta manera, en lugar de poder pintar a nuestros individuos en un espacio de las 8 variables, pues los representamos en dos ejes que están representando su conocimiento de ciencias. Los coeficientes eran negativos, es decir, que los que más puntuaciones tienen en asignaturas de ciencias están mirando hacia atrás, estos son los que menos, y en cuanto a su conocimiento de letras, los que más saben de esas asignaturas, los que más puntuaciones tienen, están en la parte de arriba y no la de abajo. Tenemos así 4 cuadrantes donde podríamos encontrar, por cercanía, comportamientos similares entre los individuos. ¿Se entiende la idea? Al final es una reducción de la dimensión, lo que llevan haciendo con nosotros toda la vida, ¿no? Al principio cuando estamos estudiando en el instituto, ¿sí? Siguiente ejemplo que queríamos traeros. Bueno, pues ahora ya que no sea tan, digamos, evidente, sino que ya que os ha puesto Ana el ejemplo antes, ¿dónde se está llevando también este tipo de técnicas? No os puedo decir dónde, pero también hay clubs a nivel España que están empezando a incorporar este tipo de técnicas en la toma de decisiones a la hora de contratación de jugadores o jugadoras. Pues aquí os hemos traído el ejemplo de la NBA. ¿Qué pasa con la NBA? La analítica de datos se está incorporando en todo el mundo del deporte. Aquí hemos recogido datos de esta temporada, 23-24, que están disponibles en la página web de la NBA. Y solo hemos querido traer información de los 15 jugadores que más puntos metían. Así que si a alguien le gusta el baloncesto, que no lo sé, igual algún nombre os suena. ¿Qué pasa aquí? No traemos exactamente un análisis de componentes principales. Lo que traemos es una extensión del mismo, otras técnicas. Si las descomposiciones espectral en valores en valores singulares son dos de las herramientas por excelencia que utilizamos, el análisis de componentes principales es la herramienta por excelencia de reducción de la dimensión. O sea que a lo largo de los años, en estos 120 años que han pasado, se han ido desarrollando muchas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, son los métodos Biplot, que básicamente lo que nos permiten es representar no solo estos individuos en un espacio, sino representar simultáneamente individuos y variables. Y en este mismo gráfico de dimensión reducida, generado por componentes principales, interpretamos la relación, la similaridad que hay entre los individuos, la covariación que hay entre las variables y entre ambos. Se interpreta, aunque se interpreta en términos geométricos por propiedades sencillas, pues hay ciertas cosas que van a ser fáciles de ver. Los individuos son puntos. Aquí os hemos puesto además las fotitos de los distintos jugadores. Luka Doncic está por aquí, no sé, Anthony Davis, Kevin Durant, LeBron James, ¿sí? Y luego tenemos las variables deportivas que se están midiendo hoy en día, representadas mediante los vectores. Pues, por ejemplo, por aquí están los partidos ganados y aquí los partidos perdidos. La edad, que alguien igual puede estar haciendo alguna asociación ya. Los puntos, rebotes ofensivos y defensivos, puntos de 3 y tiros libres, porcentaje de puntos de 3 y de tiros libres. ¿Cómo interpretamos esto? Jugadores cercanos, puntos cercanos en el gráfico, recogen la similaridad entre ellos, es decir, a menor distancia, más parecido. Pues, por ejemplo, aparece por aquí Tatum y Luka Doncic. ¿Qué más cosas podemos ver? En cuanto al ángulo de las variables, el coseno del ángulo de las variables reproduce los coeficientes de correlación. Esto quiere decir que ángulos agudos son variables relacionadas fuertemente y de manera directa, ángulos
rectos nos devuelven variables independientes, ángulos obtusos, aquí aparecen de 180 grados incluso, por variables relacionadas fuertemente y de manera inversa. Un ejemplo muy sencillo, partidos ganados y partidos perdidos. O sea, al final es el complementario, ¿no? Pues cosas curiosas que aparecen por aquí, pues que la edad parece que se relaciona con un mayor número de partidos perdidos, Kevin Durant y LeBron James, que no me escuche nadie, por favor, que a mí me gusta el baloncesto, pues es que se acercan más a estas variables, cuidado. Y además es que lo que acabo de hacer es otra cosa, la proyección de cada individuo sobre la variable trata de reproducir el valor de la variable, de manera que cuando se proyecta sobre esta dirección, sobre este sentido, en el punto óptimo, nos recoge mayor valor de la variable. Pues Luka Doncic se proyecta sobre la parte máxima de puntos y de partidos ganados. En cuanto a rebotes, aparecen por aquí pues, jugadores grandes, Nikola, Antetokounmpo, ahí dejo el apellido, que es un poco, que siempre me lío. ¿Sí? O sea que sería una extensión de las componentes principales. Y a nosotras, y con esto cerramos, el caso que más nos gusta es el siguiente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Vale, Nerea, la descomposición espectral, varianzas, covarianzas, ordenamos la información. Las últimas, estoy diciendo que perdí un 20% en las asignaturas. ¿Eso qué implica? Cuando son datos me cuesta verlo, pero con una fotografía lo veo mucho mejor. Efectivamente, al reducir la dimensión me estoy quedando con información que no, estoy olvidándome de información que no es importante. Pasa. Y entonces, para eso, os hemos traído un caso donde se aplican. Hay otro tipo de técnicas diseñadas para esto, pero bueno, se podría incorporar la extensión de este tipo de técnicas a la compresión de imágenes. Es decir, yo tengo una fotografía que pesa unos ciertos kilobytes y que para ciertas aplicaciones necesito que pese menos, pero que siga manteniendo la misma información. ¿Sí? Pues para la compresión de imágenes se puede utilizar este tipo de cosas. A ver, si vais por el río Torme, ya nos hemos centrado en Salamanca, ¿qué señal os encontráis de que hemos llegado a Salamanca? La catedral, ¿no? Venga, pues hemos cogido una fotografía de la catedral, no esta, una real, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido, por aquí aparece cierto código, pues simplemente para que quien le interese, un código en R, que es uno de los programas que nosotros utilizamos en las asignaturas, le aparece el código con los análisis que hemos hecho para reproducir el análisis de componentes principales en una imagen, ¿vale? Lo primero que hemos hecho es recoger la información de una fotografía de la Catedral de Salamanca, que seguro que a todos os suena y somos capaces de identificarla, ¿vale? Al final, una fotografía también es una matriz de datos multivariante. Vuelvo un segundo hacia atrás. Tenemos información de píxeles que mediante código recogen la reproducción de la imagen, solo que en este caso, al ser en color, no tengo una matriz de datos multivariantes, sino otra de las cosas que nosotros manejamos, que son cubos de datos. Los cubos de datos al final recogen información de varias matrices multivariantes. En este caso, digamos que la condición de la profundidad viene dada por cada uno de los canales de color de las imágenes. En RGB, red, blue y green. ¿Sí? Bueno, pues tenemos aquí una imagen que en dimensiones, 473 filas, 800 columnas y 3 condiciones, los 3 canales. Esta es la Catedral de Salamanca. Esto ya no son 15 y 8 asignaturas, ni 15 jugadores y 10 variables, ¿no? Hemos pintado la fotografía en R. En este caso, tengo que decir que si os hubierais sentado en las filas delanteras, veríais mejor la reproducción, porque igual os cuesta con alguna cosa. Hemos aplicado un análisis de componentes principales, pero en este caso, como tenemos 3 matrices, hemos hecho la reducción a cada uno de los colores. Hemos intentado reducir la dimensión de cada una de estas matrices. Cosas curiosas para que veáis. Al final esto está asociado con el rango. Puedo llegar a obtener unas 400 y pico componentes principales en cada una de las matrices, pero cosas curiosas. Valor propio. Los valores propios representados para cada componente, solo 100. ¿Qué hace rápidamente? Desciende, ¿no? Es decir, que las últimas componentes tienen muy poca variabilidad, muy poca información. Esto pasa tanto para la matriz de colores rojos, más o menos aquí estamos en 20 componentes, para que os hagáis una idea, para la de verdes y para la de azules, ¿vale? Hemos aplicado un análisis de componentes principales, como hemos hecho antes, obtener la matriz de vectores propios y los valores propios que teníamos antes. Cosa que no hemos hecho antes. En las imágenes se trabaja un poco el ida y vuelta. ¿Qué quiero decir? Que con las asignaturas o la NBA hemos
proyectado en nuestra matriz de datos multivariante en un espacio de dimensión menor generado por componentes principales, ¿no? Y al final la V recogía ese cambio de las P originales en las Q componentes principales que retengamos. Pero para la compresión de imágenes o para la reconstrucción necesitamos volver al espacio original. ¿Sí? Entonces reconstruimos al espacio original, solo que en lugar de con todas las variables originales, ahora a partir de las componentes principales que hemos generado. O sea que vamos a volver hacia atrás almacenando la matriz de vectores y de puntuaciones, simplemente con el producto igual a V traspuesta, porque la matriz V tenía unas propiedades muy buenas. En este caso, una vez que hemos reconstruido las imágenes, lo que conseguimos es lo siguiente. Y llego al final. Los datos originales, la matriz de datos, la fotografía original. Estamos diciendo que las últimas componentes son información residual. ¿Me las puedo cargar? ¿Perder un 10% es mucho o poco? ¿Perder un 50% es mucho o poco? A veces, cuando explicamos esto, la gente tiene la sensación de que el hecho de no estar explicando el 100%, sino el 40%, implica que en ese 60% que nos hemos dejado por el camino mentimos. Y no se miente, simplemente es que estoy dejando información que no es importante, que no me interesa en ese momento. Si me quedo con 400 componentes principales, es decir, la reconstrucción la he hecho yendo de este espacio original a un espacio de 400 componentes y volviendo, la vuelvo a reconstruir la foto. ¿Veis diferencias? Miro a los de adelante porque no está prácticamente igual, ¿no? Vale, pero es que me diréis, son 400, son muchas. Pues nos la hemos jugado y nos hemos quedado con 5. Pues lógicamente pierdo mucha información, ¿no? Pero es que pasar de 400 y pico a 5, pues igual era demasiado. Aunque se quiere extender por aquí, bueno, si conozco la imagen original, igual quiero decir que esto es la Catedral de Salamanca. Entonces hemos ido jugando un poco con valores intermedios de las componentes. Con 300, pues aparece esto por aquí. Ya termino, lo prometo. Con 300, ¿qué perdemos? Un poquito de nitidez en la parte de la cúpula, de la torre, que se ve por aquí que se van perdiendo algunos píxeles, un poquito. En la parte de los arcos, porque son mucho más detalles, que ya no recogemos tan bien. Pero bueno, aún así, la foto la podemos identificar. Con 200, pues pasa lo mismo. Pasa lo mismo, solo que ahora perdemos un poquito de nitidez por aquí, por las nubes. Pero bueno, la foto seguimos sabiendo que es la Catedral de Salamanca. Y podemos ir reduciendo a con 100 o con 50. Con 50 igual me decís, Nerea, pero ya es muy poco. Sí, pero con 100, con 200, que son prácticamente la mitad, ya estamos consiguiendo reconocer la imagen. Al final esto es como hacer una fotografía donde yo pierdo información de los lunares, de exactamente la superficie, pero el grosso de la información me permite identificar lo que los datos tienen escondidos. ¿Qué hemos conseguido con esto? ¿Por qué se utiliza? Pues porque si analizamos a nivel de almacenamiento los kilobytes asociados a la imagen original y a las reproducidas mediante las componentes principales, pues la original eran 147,6, sin embargo ya con 50 o con 100 pues pasamos a un 85, que esto por ejemplo para aplicaciones web pues puede tener sentido. ¿Sí? Reducimos pues en un 40, en un 30% el tamaño de la imagen. Así que esto es todo, esto es lo que os queríamos traer y ya sabéis, la próxima vez pues hacerle una foto, un selfie a los datos desde el mejor ángulo posible. Vale, muchas gracias.